Primera lección en este curso de iniciación al trading. En este curso lo que vamos a ver son las nociones básicas que utilizamos para enfrentarnos a los mercados y esos conocimientos que debemos tener como mínimo para empezar a entender cómo se mueven los mercados y para empezar a entender qué es lo que sucede con el movimiento de las velas, ¿vale? Muchas veces cuando llegamos al trading, pues todo nos resulta extraño, no entendemos el movimiento del precio y no entendemos qué es lo que está sucediendo en el mercado, si va a subir, si va a bajar, si va a bajar, ¿vale? Y es pues algo lógico y normal. Así que la finalidad de este curso es, pues, para esa gente que se está iniciando, pues un poco ponerlos en situación y explicarles más o menos unos conceptos básicos para que después se puedan, eh, bueno, desarrollar o profundizar con otro tipo de formaciones, ¿vale? Pero de esta manera no vamos a empezar de cero en el mundo del trading, ya vamos a tener ciertos conocimientos y vamos a saber ciertas cosas de por qué se mueven los mercados, cómo se mueven los mercados y qué significan estas velas que se están reflejando en el gráfico, ¿vale? Bueno, una de las primeras cosas más evidentes que tenemos a la hora de abrir un gráfico es que el precio nunca se va a mover de forma lineal, ¿vale? El precio siempre se va a mover de manera que va generando impulsos, retrocesos, impulsos, retrocesos, impulsos, retrocesos, ¿vale? Y estos impulsos y retrocesos pueden ser pues más profundos, menos profundos, ¿vale? Luego más adelante ya veremos a qué se debe este movimiento y cuándo son más profundos y cuándo son menos profundos, ¿vale? Pero la primera noción básica que debemos tener es que el mercado nunca se va a mover de manera lineal. Puede ser que durante un corto espacio de tiempo sí lo haga, ¿vale? Si tenga un movimiento vertical, pero después de un movimiento vertical suele venir una corrección, después de un movimiento vertical suele venir una corrección, ¿vale? A los movimientos verticales les llamaremos impulsos y a la estructura que deshace parte de ese movimiento impulsivo le llamaremos corrección. ¿Vale? ¿De acuerdo? Entonces está ahí bastante sencillo. Bueno, el mercado se puede encontrar en tres fases. Puede estar o en tendencia alcista, o en tendencia bajista, o en lateral. Y esas tres fases o esos tres momentos del mercado se ven en cada tendencia. Es decir, esto es una tendencia bajista, esto es un lateral, esto es una tendencia bajista, esto es una tendencia alcista, esto es una tendencia bajista, esto es un lateral. ¿Vale? Entonces, como el mercado es fractal, estas estructuras las vamos a ver en cualquier temporalidad en la que estemos operando. Da igual que sea un minuto, 15, una hora, diario, semanal, da igual el mercado en el que estemos analizando, da siempre exactamente lo mismo. El mercado siempre se va a mover de esas tres maneras, o en tendencia bajista, o en lateral, o en tendencia alcista. ¿Vale? Si comprimimos un poquito este gráfico, bueno, pues fijaros cómo la diferencia o cómo el mercado se construye en diferentes grados, de grado mayor, de grado menor. ¿Por qué? Pues porque esta, por ejemplo, tendencia bajista, este lateral y esta tendencia alcista no dejan de estar dentro de un gran proceso o una gran estructura del mercado lateral. Lateral significa que no hay una direccionalidad clara, ¿vale? Entonces, dentro de estructuras mayores se van a producir estructuras menores que nos van a permitir o nos van a dar la posibilidad de buscar alguna operativa. Si bajásemos un poco de temporalidad y analizáramos una estructura cualquiera, veríamos que dentro de esta estructura, en una temporalidad pequeña, se volverían a producir los mismos impulsos, retrocesos y laterales que se producen en temporalidades mayores, ¿vale? Así que cuando estemos analizando una temporalidad, no nos quedemos solamente con esa temporalidad, porque el mercado es fractal y probablemente en una temporalidad mayor o en una temporalidad menor vamos a encontrar ese tipo de estructuras de la misma manera que la estamos encontrando en el gráfico en el que estamos ahora mismo. Vale, otra de las características, y esta es, digamos, aún más evidente, es, diremos que una tendencia es alcista cuando los cierres de las velas sean mayores
de las velas precedentes. Es decir, esta vela ha cerrado aquí, 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 ¿vale? Esto constituye una tendencia alcista. Luego ya veremos si es de grado mayor o veremos si es de grado menor, pero lo que sí tenemos claro es que eso es una tendencia alcista. De la misma manera que esto de aquí, con cierres cada vez más abajo, es una tendencia bajista, ¿vale? Entonces, cuando las velas alcistas o bajistas son confirmadas con un cierre más abajo de la vela precedente, bueno, aquí estaremos en una tendencia bajista, aquí estaremos en una tendencia alcista. ¿Y cuándo diremos que estamos en un proceso lateral? Bueno, pues cuando los cierres de las velas se intercalen, ¿vale? Que haya movimientos o cierres alcistas intercalados con movimientos bajistas y el precio no tenga un desplazamiento, digamos, en ninguna dirección, que se quede, que lo podamos delimitar en una zona. Entonces, esto diremos que estamos en un lateral. Esto sería una tendencia alcista, esto sería una tendencia bajista y esto sería un lateral, ¿vale? Lo que decimos que el precio está en rango o está en lateral. Vale, a grandes rasgos y viendo un poco de fondo cómo se mueven los mercados se suelen mover en las siguientes estructuras. Tendríamos aquí en la parte baja del gráfico una estructura en lateral que más adelante veremos que se llama acumulación, ¿vale? Una tendencia alcista con probablemente una reacumulación en el medio y hasta aquí arriba. Y aquí arriba empezaría a producirse lo que se conoce como una fase de distribución, que no es más que otro lateral, para volver a hacer una pausa y volver al punto de origen. Esto es, a grandes rasgos, cómo se va a mover el mercado. Es decir, el dinero profesional, que al final son los que mueven el mercado, compran aquí abajo con el objetivo de llegar aquí arriba. Y por el medio harán los movimientos necesarios para llegar a su objetivo. Una vez llegan a su objetivo, desharán las posiciones compradas aquí abajo para regresar de nuevo. Entonces, aquí, ¿qué harán? Aquí venderán sus posiciones para recomprar de nuevo más abajo. ¿Vale? Esto evidentemente es un gráfico ideal, es un gráfico modelo, por decirlo de alguna manera, ¿vale? Porque luego la realidad es que los gráficos son bastante más complicados de identificar, sobre todo las zonas son bastante más complicadas de saber si el precio va a seguir subiendo, si el precio va a seguir bajando. Pero sí que me gustaría que os quedaseis con la idea de que el precio se mueve siempre entre zonas y esas zonas son zonas creadas por el dinero profesional. ¿Vale? Por ejemplo, si nos ponemos en cualquier, vamos a comprimir un poquito el gráfico y vamos a borrar todos los dibujos. Vale, si nos pusiésemos, por ejemplo, comprimimos un poco el gráfico y nos ponemos aquí, bueno, pues podemos decir que el profesional en esta fase de aquí ha vendido y su objetivo ¿cuál era? Esta zona de aquí. Y en esta zona de aquí ha comprado. ¿Para qué? Para regresar de nuevo a esta zona de aquí. Como veis, el gráfico de velas no se parece absolutamente en nada al gráfico ideal que podemos ver en un libro o que podemos ver en cualquier vídeo o en cualquier texto que nos hable de trading, ¿vale? Los gráficos siempre van a ser muchísimo más complicados de lo que los libros nos ponen como situaciones, digamos, ideales, ¿vale? Pero aquí sí que se puede ver cómo probablemente el profesional haya vendido aquí y tuviese como objetivo esta zona de aquí. Y una vez ha llegado a esta zona de aquí, ¿cuál es su pretensión? Pues volver a la zona de origen y comprar aquí abajo para volver a deshacer posiciones aquí arriba. ¿Vale? Entonces, lo mismo. Aquí arriba, ¿qué ha hecho? Pues probablemente deshacer posiciones para llegar a dónde? Aquí. ¿Vale? Y esto se va reproduciendo siempre en el mercado. Si vemos hacia atrás, vamos a ver siempre este tipo de estructuras. El profesional vende aquí para llegar hasta aquí, para volver al origen, ¿vale? Para volver aquí abajo de nuevo. Vuelve a comprar aquí, vuelve a vender aquí, vuelve a vender aquí y vuelve a comprar aquí, ¿vale? El profesional siempre va a ir haciendo ese tipo de situaciones. Por eso más adelante veremos
que estas zonas de aquí, lo que vamos a llamar soportes y resistencias, son tan relevantes, porque son zonas creadas por el profesional y son zonas en las que nosotros deberíamos estar atentos para ver qué es lo que sucede. ¿De acuerdo? Así que en esta primera lección simplemente quiero que os quedéis con el hecho de cómo se mueve el mercado, de que puede ser tendencia alcista, tendencia bajista, puede estar en rango, son las tres situaciones que nos vamos a encontrar en el mercado. Cuando se produce una tendencia alcista, cuando los cierres son superiores a las velas precedentes y cuando se produce una tendencia bajista, que es cuando los cierres son inferiores a las velas precedentes, ¿vale? Así que esto es como una introducción al gráfico, como una introducción a lo que nos vamos a encontrar día a día cuando nos enfrentemos a los mercados, ¿vale? Y ahora poquito a poco pues iremos añadiendo detalles, añadiendo cosas que nos hagan entender mucho más qué se está produciendo en el mercado y cuál es la dirección probable del mercado. Así que de momento eso es todo y nos vemos en la siguiente lección.